Buenos días, querida comunidad. El día de hoy nos encontramos acá en una nueva edición del podcast enfocado en desarrollo inmobiliario, la importancia del tema legal también de todos los proyectos que realizamos. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, una persona con muchísima trayectoria en lo que es el derecho legal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, un abogado muy reconocido en la ciudad, con muchísima trayectoria, y también pues tuvo una experiencia bastante seguramente enriquecedora en el tema político, siendo congresista por 2 periodos, congresista de nuestro querido país. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante, el rol del notariado dentro de los proyectos verticales, tanto también como horizontales. El día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo y gran doctor notario Freddy Otárola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, el día de hoy quisiéramos primero agradecerle la predisposición que usted ha tenido para poder hacer este pequeño podcast para hablar de la importancia de todo en el rol notariado en los proyectos inmobiliarios. Me gustaría saber, doctor, coménteme qué tal su experiencia dentro de todo el transcurso de su carrera como abogado. Quizá mi mayor logro fue el ser docente nombrado por casi 3 décadas en nuestra primera universidad, Santiago Antúnez de Mayolo, casualmente en las especialidades de Derecho Registral, Notarial y Derecho Civil. En la universidad enseñamos, pero también aprendemos. Y la suma de eso va consolidando nuestra formación y nos permite brindar mejor servicio a los usuarios. Claro, excelente. En realidad, entiendo que usted ha hecho mucha trayectoria también en el sector de educación, fortaleciendo los conocimientos de muchos probablemente egresados de la Facultad de Derecho acá de nuestra queridísima ciudad. Me gustaría saber, doctor, y con esto arrancamos ya una de las primeras preguntas, ¿cómo llegó así a especializarse en el tema de reconocidos notarios a nivel nacional? También vi hace poco una nota que sacaron acerca de usted como uno de los notarios más reconocidos del país, ¿no? Y me gustaría saber cómo es que usted en realidad decidió especializarse dentro de este rubro. Bueno, en cuanto a lo último, en Huaraz hay notarios de primer nivel, todos con sólida formación académica. Joven aún, muy joven, logré ingresar a la Oficina Nacional de los Registros Públicos como registrador. Luego, por mucho tiempo, casi una década, asumí la jefatura regional y fui miembro y presidente del Tribunal Registral del Norte, que es la segunda instancia en el caso de problemas registrales. Y la seguridad jurídica tiene 2 ámbitos: el saber hacer que hace el notario y el hacer conocer que hace los registros públicos. Es decir, son 2 polos de un mismo servicio, que es la seguridad jurídica. Al ingresar a registros públicos comencé a conocer desde una arista. Me preparé para notario y tengo la ventaja que estoy en ambos lados de la seguridad jurídica. Comencé todo en los registros públicos. Excelente, doctor, excelente experiencia. Y me gustaría preguntarle, doctor Freddy, digamos, ¿cuál ha sido su anécdota o experiencia más relevante o desafío dentro de este campo? Varias. Y yo creo que lo más relevante ha sido mi experiencia en este campo, pero enseñando en la docencia. He tenido la suerte de haber sabido llegar a los alumnos y el honor de haber sido muy considerado por ellos. Pero es la mayor satisfacción que puede tener un ser humano. Claro, excelente. Desde el punto de vista académico. ¿Me podría de repente explicar, doctor Freddy, dentro de su experiencia, su expertise en los transcurso de todos los años que ha tenido como notario, qué tan relevante ve el proceso y el desarrollo inmobiliario como crecimiento de la ciudad de Huaraz? Porque, bueno, entenderemos todos de que pues, la ciudad de Huaraz es una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy turística, que está creciendo a pasos agigantados a nivel urbano, tanto en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y usted
como notario seguramente ha tenido mucha participación en todo eso, a través de los clientes, a través de repente conocidos, etcétera. ¿Qué opina del crecimiento que estamos teniendo a nivel Partamos de una realidad lamentable. Huaraz ha crecido muy desordenadamente. Así es. Falta de planificación, falta de intervención del municipio regulando diseños, espacios, áreas, qué sé yo. Y el crecimiento usualmente fue horizontal. ¿Vale? Por eso es todos los alrededores, ¿no? Incluso sin respetar áreas verdes, están cubriendo de construcciones en las que a veces el albañil es el arquitecto y el ingeniero, con los conscientes problemas estéticos y de estructura en caso de sismos. El tema de una ciudad moderna tiene que impulsarse también el crecimiento horizontal. Así es. Pero eso implica un trabajo conjunto entre ciudadanos, empresarios, municipio, que debe ser muy estricto en estos temas, y notarios y registros públicos que garanticen que este crecimiento sea seguro para los inversionistas y para los usuarios, futuros propietarios de departamentos, por ejemplo. ¿Y qué opina, doctor, de las empresas inmobiliarias que hoy por hoy están, visionando, apostando por el desarrollo y el crecimiento inmobiliario, pero como usted bien lo dice, de una manera ordenada, con criterios técnicos y una manera sólida? En Huaraz, lamentablemente, no es mucho el crecimiento. Son pocas las empresas que están apostando por el crecimiento ordenado. Y a las hay. Hay proyectos inmobiliarios de crecimiento horizontal y sobre todo vertical, muy pocos, pero muy importantes, sesudamente planificados, que van a contribuir a solucionar un problema básico, un derecho humano fundamental. Así considera nuestra Constitución, que es entre otros el derecho a la vivienda. ¿No? Correcto. Doctor, y desde su experiencia, me gustaría saber cuáles son los principales quizás riesgos legales que existe dentro del desarrollo de este tipo de proyectos, tanto verticales como quizás también horizontales. En los proyectos horizontales quizá la estafa. La estafa, ¿cierto? ¿No? Muchos ciudadanos pretendiendo conseguir su derecho humano a la vivienda, invierten sus ahorros en proyectos no planificados, en proyectos mal hechos, y a la larga pierden su dinero. He ahí la labor de los notarios y de los registros públicos. Ofrecer al ciudadano que viene a contratar seguridad jurídica. Pero también veamos la otra lista de las empresas serias que las hay. ¿Cómo garantizamos a las empresas que su inversión no va a ser defraudada por ejemplo, compradores morosos o por otras circunstancias? En eso es fundamental la labor del notario, que no solo es el que copia contratos y los legaliza, sino que orienta y asegura que esos contratos se desarrollen dentro del marco de la ley. Así es. Eso es fundamental. Sí, doctor, justo para recalcar que, como sabemos, dentro del desarrollo inmobiliario hay ciertos riesgos que a lo largo del plazo se busca mitigarlos, ¿no? A través de temas legales. Entiéndase que en la primera etapa de todo proyecto inmobiliario, tanto horizontal y vertical, doctor, es donde pues tenemos el mayor riesgo quizás, ¿no? Me gustaría saber, en base a su experiencia como notario, cómo podríamos mitigar estos riesgos, sobre todo en las primeras etapas de los proyectos, cuando están en preventa, en lanzamiento. Creo que un proyecto tiene dos aristas importantes. La primera, el financiamiento. Y la segunda, la seguridad de que esa inversión, la tranquilidad de que esa inversión va a ser segura. El financiamiento, felizmente, ya las empresas modernas saben jugar. Por ejemplo, estamos hablando de el trabajar con los bancos. Los contratos modernos que nos permiten y que permiten al empresario creador saber financiar y poder culminar con éxito sus proyectos, ¿no? Y
La segunda etapa legal es contar con profesionales que sepan hacerle sus contratos, tanto en beneficio al inversionista cuanto al ciudadano que va a comprar, y con notarías serias. Reitero, en Huaraz las notarías son muy serias. Correcto, doctor, correcto. Sí, es muy importante y creo que nosotros también en nuestra experiencia hemos podido ver que usted, pues, acá en Huaraz, al igual que muy probablemente otras notarías que vienen en crecimiento, atiende, pues, buen público, ¿no? Buena cantidad de ciudadanos a todos los días. Siempre lo paro es que hay un tema importante ahí. El notario no solo formaliza la voluntad de las partes. O sea, yo quiero hacer este contrato. Por ejemplo, tú me hablabas del fideicomiso como una forma de financiamiento que es segura, ¿no? Porque le permite intervenir un tercero, que usualmente es un banco, que no va a invertir si es que no ve que el proyecto es seguro para todos, para los contratantes, ¿no? El tema es, en estos negocios, la desconfianza que hay en la ciudadanía, ¿no? Y por eso el notario, ¿qué debe hacer? Cumplir otro rol fundamental: asesorar. ¿Qué significa asesorar? Tú quieres celebrar este contrato, ¿qué opciones tienes? ¿Qué posibilidades seguras? Y en eso nos distinguimos los notarios en Huaraz, porque tenemos la paciencia, el tiempo y la capacidad y el conocimiento para individualmente asesorar a las personas que vienen a contratar. El notario no solo es la persona que firma y listo, sino que tiene que asesorarlos. El usuario tiene que irse conociendo lo que va a hacer y seguro que sus derechos van a ser garantizados. Correcto, es muy importante de todo el proceso. Doctor, ¿y usted qué cree o qué papel juega la veracidad de la titularidad del terreno en la seguridad de cada proyecto? A ver, los estados modernos buscan justicia a través del derecho, pero no se quedan ahí, van más allá. Lo que buscan es seguridad jurídica. Seguridad jurídica, sobre todo preventiva. El derecho moderno ya no forma al abogado solo para el litigio, sino que fundamentalmente ahora lo forma para la prevención. Entonces, un litigio, por más que ganes, te quitó tiempo, te quitó dinero y te quitó tranquilidad espiritual. El Estado moderno busca prevenir litigios. ¿Qué debo hacer para evitar que en el futuro no tengas problemas por esta compra de un departamento, por ejemplo, que estoy haciendo? A eso se le llama el derecho de la prevención. ¿Y qué debe hacer? Ir a una notaría y de un notario preparado y capaz. Si tú quieres evitar problemas, primero, asegura que la propiedad esté saneada, que quien te va a transferir la propiedad sea el legítimo titular, que no tenga problemas, que compres bien, que compres sin problemas. Y el que va a adquirir el departamento, que compre una empresa seria, que vea que su inversión no va a ser perdida. Entonces, reitero, antes que el litigio, el Estado moderno busca la prevención. Y la prevención solo se consigue en las notarías y en registros públicos. Correcto. Doctor, ¿y qué opina de estos modelos de contratos que hay bastante, ¿no? O sea, definitivamente nosotros como empresa siempre hemos promovido trabajar todos los proyectos con título independizado porque creemos y consideramos que es lo correcto. Pero ¿qué opina de esta figura legal? Porque entiendo que también dentro de la normativa peruana lo permite, la venta de propiedades por derecho y acciones. Genera problemas. No, ¿qué pasa? A veces por mala asesoría vendo un inmueble que no está subdividido. Tengo 1000 metros y te quiero vender 200. Tú no vas a poder escribirlo porque no es subdivisión. Otra, por lo más fácil, las acciones y derechos. Entonces tú entras como socio de toda la propiedad, como copropietario. ¿Qué hemos visto?
que un copropietario ha vendido 1%, 2%, 3% a 100 personas. ¿Y cómo termina la copropiedad? Con una división y partición. ¿Y cómo convenzo a 100 personas que hagan la división y partición? Uno se mete en un callejón sin salida. Por eso es importante que en los proyectos inmobiliarios, en las compra-ventas a mayor extensión, siempre se busque que estos estén individualizados a efectos que no haya esa copropiedad que a la larga genera problemas. La copropiedad, cuando hay acuerdo, se puede hacer notarialmente. Y a veces, ¿no?, falleció un copropietario, tiene hijos menores de edad, autorización judicial, una persona incapaz, autorización judicial, y no le queda otra cosa al copropietario que acudir al Poder Judicial, con lo engorrosa que es nuestra justicia y lo lenta. Es por eso que tienen que contratar con empresas serias, o empresas que les ofrezcan independizaciones, inmuebles separados de la matriz en algún momento, que no le generen estos problemas de las acciones y derechos. A veces hay que hacerlo, pero yo no soy muy partidario de ello. Claro, y ni hablar de posesión, ¿no, doctor? Posesión es peor todavía, ¿no? Tenemos ahí un problema serio. Primero, la posesión es acto que nunca se inscribe por mandato expreso, creo que del 2020 a 21, del artículo 2021 del Código Civil, ¿no? Dice, los actos de posesión no son inscribibles. No es propiedad. La posesión, llamémosle así, si bien existe la presunción de que el posesionario es propietario, pero es una presunción, no otorga seguridad jurídica. Y mal se podría, por ejemplo, hacer un proyecto inmobiliario sobre una sobreposesión en la que no esté asegurado el derecho de propiedad. Claro. Sin embargo, doctor, a través de las noticias, también nosotros como empresa siempre nos enteramos, no solamente personas jurídicas, sino también personas naturales, han hecho este tipo de figuras, estafando a la gente, pero a veces también, como usted bien lo dijo, por la necesidad y por la alta demanda que hay de vivienda, de buscar una vivienda digna, de aspirar a tener una propiedad, muchas personas, muchos clientes caen en ese trajín, ¿no?, en ese problema, buscando lo más barato. Tampoco no seamos muy drásticos. En el caso de la copropiedad, de las acciones de derecho a la posesión, a veces también es la rémora, la negligencia, cuando no corrupción. No voy a hablar de municipios concretos, de algunas autoridades de la administración pública. Si yo quiero independizar una propiedad, ¿cuánto tiempo pierdo? ¿1 año? ¿2 años? ¿Por cuántos eslabones pasa? Cuando eso muy bien se podría hacer en 10, 15 días. Y en algunos casos he conocido que no pasaba de un eslabón si no aceitabas el eslabón. Entonces, claro, también requerimos trabajar de la mano con los municipios, etcétera, el propio COFOPI en algunos casos, pero de una manera eficiente, y no hay eficiencia si no se actúa con prontitud y segura. Entonces, no le echamos toda la culpa al propietario que vende sin independizar, sino también necesitamos que el Estado, a través de sus instituciones, ponga su granito de arena. Del soporte, ¿no? Claro. De todas maneras, en mi experiencia, lo que hemos visto, doctor, es que a veces vale la pena quizás invertir un poco más, no necesariamente buscar lo barato, porque definitivamente acciones y derechos, posesión, son mucho más baratos las ventas que se hacen a través de tus inmuebles, y no tanto como un título de genera problemas, ¿no? Pero genera problemas, ¿no? A veces el no querer invertir, digamos, un poco más, lo barato a veces te sale caro. En efecto, vale la pena y hay que hacerlo, no hay otra forma. Pero sería mejor si tuviésemos un Estado más reactivo. Claro. Que a quien quiere actuar con seriedad le dé todas las facilidades. No le demore 1 o 2 años. No importa, que no sean 15 días, que sea 1 o 2 meses. Entonces necesitamos que el capital, el Estado, se pongan de acuerdo a efectos de evitar trámites burocráticos y injustificadamente demoran estos proyectos. Claro. Doctor, y ahora hablando un poco del tema de contratos de compra y venta, me gustaría preguntarle cuál usted cree que son los elementos imprescindibles que no pueden faltar en un contrato de compra y venta inmobiliario. El primero, que usualmente va en las cláusulas notariales, es el antecedente dominial. ¿Qué significa eso? Se tiene que verificar
que quien transfiere la propiedad es realmente el propietario con derechos y sin problemas, ¿no? Luego de eso, hay que ver que si bien es cierto, tiene la propiedad o lo que se llama en derecho al dominio, que no tenga problemas de índole tributario, por ejemplo. Autoavalúos al día, que no tenga en la propiedad medidas restrictivas, embargos, o hipotecas, ¿no? Hipotecas, o que si las tiene, tenga proyectos de pago coherentes, ¿no? Y otro tema fundamental, que no está en la ley del notariado, pues otros dispositivos. El notario es también oficial de cumplimiento. Verificar e informar que los capitales que se están moviendo no vengan de la minería ilegal, por ejemplo, del narcotráfico, de actos de corrupción, a efecto de que después no hayan problemas que involuntariamente e injustamente podrían perjudicar a contratantes de buena fe. Por eso la función del notario es importantísima. No es solamente, como te digo, el que hace la firma y listo. Tiene que evaluar todo eso. Correcto, doctor. Y me gustaría saber, doctor, cómo se estructuran las garantías para poder proteger en este caso tanto al comprador como de repente a la empresa o al desarrollador que ejecutan los temas inmobiliarios. Creo que la garantía más segura es la hipoteca. Comprador que aún no ha cancelado tiene la seguridad que ya es propietario, y el vendedor al que le deben tiene la garantía de la hipoteca, es decir, que si no le pagan la deuda puede ejecutar esta y puede con el producto de la venta del inmueble recuperar el préstamo que hizo. Con penalidades también, ¿no? Con penalidades, moras, qué sé yo. Entonces hay varias formas de garantizar, pero creo que la más común y la más segura es la hipoteca. Correcto, doctor. ¿Hay algún error frecuente que usted ha notado, doctor, en los contratos de compra y venta de proyectos inmobiliarios, de repente de otras empresas o de otros usuarios, de personas naturales? Son muy pocos los proyectos inmobiliarios, pero sí hay errores. Por ejemplo, yo ofrezco construir, pues no tengo el financiamiento claro. Esto está encaminado a que quien adquiere, por ejemplo, el bien futuro, pues va a ser defraudado sí o sí. Porque si yo no tengo financiamiento, no basta el financiamiento de la cuota inicial, que es importante, sí, pero para todo el proyecto se requiere otro tipo de financiamientos. Entonces ese es un gran error que debe evaluar quien adquiere. Es decir, en otras palabras, el otro tema es, nos guste o no, analizar a la empresa. Si ha tenido proyectos anteriores o si es nueva, si sus socios tienen problemas de estafa, por ejemplo. ¿No? Entonces, el análisis tiene que ser integral y rápido. Claro. Hoy en día incluso, doctor, hay plataformas del Estado que nos ayudan a ver el historial de empresas, ¿no? Como por ejemplo esta plataforma que es Mira a quién le compras, ¿no? Que es si no me equivoco, de Indecopi, que ingresas a ver si ha sido sancionada una empresa por malas prácticas, por mala fe, o de repente algunas quejas de los clientes. Eso se tuvo que crear por la cantidad de estafas que hubieron, sobre todo en Lima. Sí, es muy frecuente. No, pero y viendo porcentualmente no es muy alta la cantidad de las estafas, ¿no? Creo que un 5% que ya pues... Y eso le generó a Indecopi y al Estado a generar estas plataformas para que el adquiriente no sea sorprendido. Siempre es bueno ver si estoy contratando con una empresa seria. Correcto, eso es importante. Luego la calidad de los proyectos, ¿no? Perdón, ver los planos, la belleza del diseño, el diseño de los departamentos, los accesos. Eso es muy fácil que el usuario verifique, porque después tiene que exigir que se cumplan con esas especificaciones. Correcto, doctor. Y un poco hablando de repente para el inversionista o el cliente, doctor, ¿qué consejo le podríamos dar a un inversionista que quiere pues entrar al mercado inmobiliario y que está buscando de alguna manera también seguridad jurídica, ¿no? Lo primero, asegurar el terreno. Tomar todas las precauciones para que el terreno
y los compromisos de compra, las inversiones, las modalidades, se hagan con el titular del bien, ¿no? Y para eso se cuenta con abogados y con el notario. Lo segundo, no desesperarse. Conocí un caso, un edificio pequeño, que la persona se desesperó por vender porque le pidieron a comprar y no evaluó la capacidad de pago del cliente. Y esa desesperación le llevó a que se meta a problemas judiciales en los que al final de cuentas, con la hipoteca, todo eso, recuperó algo, pero perdió tiempo, tranquilidad, inversión, años. Entonces, evaluar bien al cliente. Claro. Y los hay muy serios. Sí, doctor, justamente para reforzar lo que usted menciona, de hecho, mucho también depende del estudio de mercado que uno haga, ¿no? Porque tú en el estudio de mercado evalúas también cuál es la capacidad de pago que va a tener tu cliente. Y hablando de una zona pues como Huaraz, ¿no? Que en realidad sí tenemos empresas tanto públicas como privadas que ofrecen empleo, pero de repente no es tan competitivo como lo es en Lima, ¿no? Con empresas ya mucho más grandes, transnacionales, y todos esos factores debería arrojarte en el estudio de mercado para que tú veas hacer un proyecto, ver si económicamente es viable para el cliente, porque entiéndase que algo, ¿no? Que acá el que nos compra es el cliente. Si no tenemos cliente no hay negocio, ¿no? Entonces... Por eso no puede haber un proyecto de inversión sin estudio de mercado. Sería una irresponsabilidad. Y esos proyectos que fracasaron fueron porque no hicieron estudio de mercado. Muy probablemente. Y no sabían a quiénes iba dirigido el proyecto. Correcto. Doctor, ¿y qué importancia tiene la transparencia, digamos, en la comunicación de riesgos legales a un inversionista, ¿no? Porque cuando uno hace un contrato hay que también comunicar en el contrato cuáles son las cláusulas que podrían pues activarse en caso del proyecto no marche bien, no camine bien. El notario no solo asesora, sino explica los alcances del contrato. Las partes tienen que firmar 100% informados, pero ahí también las empresas tienen que jugar un rol importante, porque recuerda que usualmente estos contratos son amplios. No es un contrato común de compra-venta de 2, 3, 4 páginas. Tiene anexos, qué sé yo. Quizá en charlas también explicar a sus clientes los alcances de los contratos que están celebrando. ¿Para qué? Para darles tranquilidad. Las empresas de eso también tienen que jugar un rol importante, sobre todo las empresas serias. Claro. Doctor, ¿y qué opina? De hecho, nosotros hemos pasado por varios retos también como empresa. Mayormente los notarios, así como usted, son los que manejan estos temas, pero ¿qué opina? Acá en la ciudad de Huaraz he podido percibir que no hay muchos abogados especializados en derecho inmobiliario. Casualmente no hay especializados porque no había muchos de estos proyectos. Van a comenzar a especializarse, ¿no? Hay abogados muy estudiosos que si les gusta el tema pueden lograr la especialización. Pero reitero, es función también del notario estar preparado para explicar al cliente, al inversionista y al usuario los alcances del contrato cuando éste lo requiera. Sí, porque justamente hemos tenido a veces varias comunicaciones con algunos abogados, porque bueno, entiéndase que a veces los clientes están en su justo derecho de contratar un abogado, pero como uno a veces siempre maneja, ¿no, doctor? Cuando uno está mal del corazón, acude a un cardiólogo, no te vas a un dentista, ¿no? Y lo mismo es cuando tú tienes temas inmobiliarios, hay que consultarlo con un abogado que esté especializado y entienda el modelo financiero, el modelo jurídico. Ese es el tema, por ejemplo. No es una compra-venta común, no es un contrato común, sino tiene muchas aristas. Sospecho que conforme vayan avanzando estos proyectos, los abogados se van a ir especializando. En la capital sí los hay. Sí, hemos tenido de hecho caso de tener bastante comunicación con ellos, incluso hasta con su hijo, ¿no? Que nos da mucho soporte. Sí, también. Está metido en eso. Está metido en el tema legal. ¿no? Claro, así es, está metido. Bueno, doctor, ya casi para terminar, ¿alguna recomendación final que podamos darle a quienes están evaluando todavía invertir en un proyecto inmobiliario en esta ciudad? Tengan mucho cuidado, actúen con mucha meditación, pero lo que eso no implica demora, pero apueste. Se tiene que apostar por Huaraz, apostar por darle a la ciudadanía el derecho a la vivienda, las facilidades del caso que usualmente provienen de si la empresa supo conseguir un buen financiamiento,
¿no? Porque usualmente la deuda es con el banco, no con la empresa. Y sobre todo seriedad. No desesperarse por el dinero inmediato, por ganar más hoy día, sino apostar por proyectos seguros, rentables, a futuro sobre todo, porque la primera parte es solo inversión, Claro. y serios. La seriedad es la mejor garantía de que van a triunfar en estos proyectos empresariales. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estas preguntas y respuestas. De hecho, valoramos mucho la experiencia que tiene el notario Otaro acá en la ciudad de Huaraz. De hecho, es una persona que en caso nosotros como empresa siempre tenemos algunas consultas. Lo trabajamos con él de esa manera. Cualquier consulta, duda para nuestros clientes que nos van a ver, los inversionistas, propietarios, que tengan en referencia contratos de compra y venta a nivel jurídico, cualquier cosa pueden visitarlo acá en su oficina. Sí, doctor. y yo reitero que los notarios ahora están preparados para ello y gustosamente los vamos a atender, ¿no? Reitero, tomen siempre las precauciones del caso. Y a ustedes el mejor de los éxitos, y ese éxito solo lo van a lograr manteniendo la seriedad que hasta ahora lo están haciendo. Muy bien, doctor. Porque recién comienzan acá, esperemos que sea uno de tantos proyectos. Así es, doctor. Huaraz lo necesita. Como tiene que ser. Bien, doctor, muchísimas gracias. Querida comunidad, este es un podcast más realizado por Dacam Inmobiliaria. Muchas gracias, doctor.